Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, antes que todo. Queremos preguntarte porque acerca del tema del panorama político sobre la coyuntura. ¿Qué es lo que te parecen estas declaraciones del colaborador eficaz, Samir Villaverde, acerca de estos supuestos audios? Ahora se habla de audios, se hablan de videos, se hablan de chuponeos, se hablan quizás de aplicativos que se han colocado en celulares que han estado a familiares próximos a Pedro Castillo. ¿Qué es lo que podemos pensar? Bueno, ante todo, buenas noches, doctora Morocho, encantado y un honor estar nuevamente en su programa. Sí, y lo que tú manifiestas es muy peligroso para la estabilidad política del país. Samir Villaverde, la semana pasada en la Comisión de Fiscalización, ha expuesto y ha manifestado que tiene videos y audios comprometedores al círculo más cercano de Pedro Castillo, inclusive aparentemente también habría videos del propio Pedro Castillo. Y como tú bien has recordado, Samir Villaverde era quien proporcionaba no solamente las camionetas, sino los departamentos de lujo que usaba la cúpula o el grupo más cercano a Pedro Castillo. Y siendo una persona que tiene una empresa de vigilancia, yo tengo la plena seguridad que las camionetas han estado con algún tipo de cámaras de audio, igual que los departamentos. No hay que ser muy estudioso en el tema para saber que el señor Villaverde ha podido chuponear porque ha entrado celulares, ha podido grabar inclusive en los departamentos, o las mismas llamadas. Y lo que más me ha llamado la atención es que uno de los a quien acusa es a Vladimir Mesa, que estuvo en un programa televisivo el fin de semana, que además él ha confirmado que hay videos, pero dice que son videos truchos, ¿no?, que han sido editados. ¿Cómo el señor Mesa puede confirmar que hay videos que podrían comprometer? O sea, eso da pie a crear mucha suspicacia de la verdadera relación de que acá hay no una mafia, sino una organización criminal para delinquir desde el primer día que asumieron el gobierno, ¿no? Entonces, es muy complicado y además hay que sumarle el tema de Castillo, el tema de su famosa maestría, ¿no? Que Ricardo, también está eso lo vamos en a ver duda. dentro de un ratito, pero Con todo gusto. queremos de una vez ver quizás ese tema de Samir Villaverde para empezar, de un Samir Villaverde que se puede tener quizás una similitud o es peor que Vladimiro Montesinos, porque en el año 2000 Vladimiro Montesinos con sus videos hizo caer un gobierno que tenía, un gran porcentaje de aceptación, que era el gobierno de Alberto Fujimori, digamos, tenía pues los acuerdo como en toda democracia, pero estaba la estabilidad económica, había la lucha contra el terrorismo, o sea, había muchos aciertos, pero hizo caer ese gobierno con estos vladimireos. Ahora estamos hablando que más de 22 años después, o más de 20 años después, hablamos de un señor que tiene un prontuario delictivo, pero que, digamos, ha tenido bastante cercanía con el poder. Y al tener esta cercanía con el poder, ha hecho que, increíblemente, gente que debería de saber que hoy en día pues se supone a las llamadas telefónicas, que es tan fácil colocar un aplicativo, ingresar a un ambiente y grabar, porque es facilísimo. Hoy en día no necesitas mayor tema como quizás lo necesitó en su momento Vladimiro Montesinos. Entonces, vemos ahora un Vladimiro igual a Samir Villaverde, por supuesto con la diferencia de casos y con la tecnología avanzada, y vemos una Matilde Pinche Pinchi que vendría a ser esta señora Cari López. Entonces, ¿esas similitudes son iguales? ¿Tú crees que podría caer el gobierno a razón de si existieran estos videos? Bueno, lamentablemente la investigación es reservada, no se va a saber realmente lo que Samir Villaverde declare ante el juez, pero yo creo que el propio Samir, con la experiencia que ha tenido en empresas de seguridad y con la experiencia de Montesinos, creo que ha sido un alumno aplicado, porque en esos momentos yo creo que el gobierno, Samir Villaverde lo tiene agarrado del cuello a Castillo y a su cúpula más cercana. Entonces, yo creo honestamente que si esto comienza a salir a la luz al público y a la opinión pública, creo que al Congreso no le quedaría otro remedio que simplemente vacar a Pedro Castillo, ¿no? Entonces la situación, como te reitero, la considero muy peligrosa para la estabilidad política y yo creo que Castillo ya no va a renunciar ahora sí. Yo pensé que en un momento Castillo iba a renunciar, pero dadas las actuales circunstancias, o se fuga del país o
trata de dar un autogolpe como lo hizo Fujimori. Entonces, la situación se va cada día complicando mucho más. Y eso es una gran preocupación que tengo y la he compartido con algunos congresistas y coincidimos en ese tema, ¿no? Porque si renuncia a Castillo, sabe él muy bien que va a terminar preso. Y la otra posibilidad es que abandone el país, como lo hizo Fujimori. En uno de sus viajes que pueda solicitar al extranjero, simplemente ya no regrese y se asile en Bolivia, en Venezuela o en Cuba mismo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido también, porque no vaya a ser que mañana más tarde, cuando comiencen a salir algunas pruebas que lo puedan comprometer a él y a su entorno más cercano, el señor salga del país al estilo Fujimori. Y sería lamentable realmente, porque además... De darse la primera premisa, tendría que irse a un país, como bien lo refieres, de izquierda, Venezuela, Cuba, etcétera, o Bolivia. Y en la segunda premisa, ¿tú crees que un autogolpe podría tener el respaldo de las Fuerzas Armadas? ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas podrían respaldar al gobierno de Pedro Castillo? Mira, no lo sé, no necesariamente, pero ya ha habido algunos comandantes generales del ejército y presidente del comando conjunto como César Astudillo, que ha manifestado que ante la posibilidad de que Perú Libre pueda copar las Fuerzas Armadas, estos lo van a impedir. Pero son ex generales, ya no tienen mando de tropa. Y finalmente quien da los golpes de Estado no son los generales, son los coroneles que tienen mando de tropa. Finalmente los que llegan al poder son los generales por el grado superior. Pero quien maneja la tropa es de donde se gesta el gobierno. Y tú has visto el manoseo que ha habido en los últimos ascensos el año pasado de coroneles, mayores, comandantes, que son los que realmente son los que tienen el contacto directamente con la tropa y que finalmente son los que te movilizan al personal para un golpe de Estado. Muchas veces los generales... bastante cautela, ¿no? Porque muchas veces, mi estimado Ricardo, y tú lo sabes más por el tema que ha sido ex congresista de la República, han terminado mal parados. Recordemos que en la época de Fujimori, en ese momento tenemos a gente que ha ocupado altísimos cargos en las Fuerzas Armadas y que lamentablemente, bueno, producto de su... Y hay que recordar que los metió presos... Y hay que recordar que los metió presos a toda la cúpula militar fue el presidente Paniagua. Inclusive trajeron, recordarán, a Montesinos desde Venezuela. El almirante Herrera creo que estaba un preso. El que fue presidente del comando conjunto también aún sigue preso. A pesar que está con una enfermedad terminal, me parece, pero sigue aún preso. Y toda la cúpula militar. Toda la cúpula militar, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, aún están en Ancón 1, tengo entendido. Entonces, ellos saben a lo que se exponen, porque además la Constitución prohíbe los golpes de Estado. Para algunos, quizás unas penas muy drásticas, porque he escuchado a muchos entendidos y juristas que dicen que este es el único país del mundo donde aquellos que lucharon por un tema contra el terrorismo están presos. O sea, lo he escuchado también. Claro, hay que entender todas las versiones, ¿no? Y para otros, pues, bueno, se aliaron para el tema de Fujimorismo. Como este es un programa donde tiene un equilibrio, nosotros nombramos las posiciones. Son dos temas totalmente diferentes que no tienen que ver uno con el otro. Uno son aquellos que se unieron a Fujimori para robarle a este país en compra de armas, en licitaciones, etcétera, etcétera, y otros los que lucharon contra el terrorismo. A ellos sí, mi reconocimiento y la defensa, como a los de Chavín de Guantar, ¿no? Y tanto oficiales y subalternos de las Fuerzas Armadas y de la policía que quedaron, muchos de ellos, o muertos o inválidos de por vida, por enfrentar al terrorismo. A ellos mi reconocimiento total, y hay que defenderlos, porque no es posible que quien salvó a la democracia y dieron su vida, o estén mutilados, hoy día estén en juicios o estén encarcelados. Y los terroristas libres. O no se los reconozca, ¿no? Así, por el sacrificio que están haciendo, ¿no? Su vida, su salud. Así es, ¿no? Entonces creo que son dos temas totalmente diferentes y hay que separarlos uno de otro. Una es la cúpula militar corrupta y la otra son gente que dio su vida y sus miembros, en uno de ellos, que fueron lisiados de por vida. Ricardo, ahora, siguiendo el hilo de conversación, lo que estabas hablando, el tema de las tesis de Pedro Castillo y de su esposa. Mira, a mí me llama la atención y me preocupa además que la SUNEDU no haya hecho hasta este momento esta boca es mía. Se supone que SUNEDU fue creado justamente para poder supervisar a las universidades. Hoy día hay mucho cuestionamiento sobre quién elaboró la tesis del señor Pedro Castillo, porque inclusive uno de los que aparece como
asesor, él ha manifestado que nunca fue asesor de Pedro Castillo para elaborar esa tesis. Él dictó solamente un curso para, como en cualquier maestría que hay profesores que dictan cursos, y eso es lo que ha manifestado. Según César Vallejos y el propio César Acuña, ha manifestado que cumplen con los requisitos de la universidad, pero tiene 54% de plagio de otros autores, que además en muchos de los párrafos ni siquiera han sido mencionados. Entonces, me preocupa, por eso te reitero mucho que la SUNEDO esté callado en los 7 idiomas y no haya dicho absolutamente nada, o por lo menos no se haga pública la famosa tesis de Pedro Castillo y su señora. Creo que también es otro tema, y más La todavía... respuesta de la universidad... Porque, y discúlpame que te interrumpa, y lo más grave es porque Pedro Castillo es maestro, además. O sea, ¿qué ejemplo de maestro está dando a la niñez? Él es profesor de primaria. Ese es el mensaje, copia para poder aprobar un examen o para aprobar un curso. O sea, creo que es un pésimo ejemplo y estaría cayendo en falsedad genérica. Y eso es muy peligroso. Ricardo, en todo caso, lo que te iba a decir, ¿te has quedado satisfecho acerca de la respuesta de la Universidad César Vallejo ¿Te soy en honesto, torno no? a las tesis de Pedro Castillo? Te soy honesto que no. Yo creo que la universidad y su rectora creo que tienen mucho que explicar. Lo que creo que ha sido es una lavada de cara a Castillo y lavada de cara a la propia universidad finalmente, porque se cuestiona mucho hoy día la idoneidad del dueño de la universidad y de la propia universidad. Yo no me explico cómo esta universidad ha podido sacar 83.000 titulados como másters, cuando la Católica solamente ha llegado a 9.000. O sea, algo raro está pasando. Entonces, si sacamos una media en los años de que se ha establecido las maestrías en dicha universidad, creo que llegan a 12 maestrías diarias. O sea, es un récord, creo, a nivel mundial. Entonces, creo que ahí los sonidos, que te reitero, tiene que intervenir drásticamente y comenzar a pedir las tesis y comenzar a revisarlas. Porque se ha visto y se está demostrando que el 54% de la tesis de Pedro Castillo y su señora es una copia, un copy-paste de otros autores. Ricardo, se ha vuelto a poner el día de hoy bajo el tapete en la voz de Pedro Castillo, la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes crees que esto va a persistir, va a seguir en el tiempo, va a seguir la sombra de la Asamblea Constituyente, digamos, es que termina Pedro Castillo sus 5 años? Mira, yo creo que, no lo creo, yo creo que estoy convencido de que ellos van a seguir con el tema de la Asamblea Constituyente, no me cabe la menor duda. Y para eso están haciendo una campaña en el interior del país. Ha habido contratos en meses anteriores en todas las radios, en los pueblos más alejados, hablando de la nueva constitución que, según Perú Libre y el propio Castillo, va a salvar a este país, ¿no? Entonces, yo soy convencido, y ese va a ser el cabito de batalla de Perú Libre. Y la otra posibilidad es que nos vayamos todos, ¿no? Borrón y cuenta nueva, no pasó nada y nos vamos todos y nuevas elecciones, que también es un riesgo, como te lo manifesté la vez pasada, porque acá hay que seguir el desenlace constitucional, que si renuncia a Castillo asumirá Dina Boluarte. Si es vacada Dina Boluarte o renuncia a Dina Boluarte, tendrá que asumir el presidente del Congreso. Pero debería haber creo yo, si es que se da esa posibilidad, un gobierno de transición como lo tuvo Valentín Paniagua, de 1 año, para poder rápidamente limpiar el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que hoy está tomada por la izquierda y los caviares de este país. Hoy día ya se descubrió totalmente que Andrés Tuesta, el famoso politólogo, entre comillas, y que quien ha destrozado el sistema electoral y ha querido hundir a los partidos políticos con tradición, es asesor del Jurado Nacional de Elecciones, y que en los últimos meses ha cobrado casi 1.100.000 soles. Plata nuestra, plata tuya, mía y de todos los contribuyentes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Tuesta es uno de los grandes responsables de la situación política del país, que comenzó con Vizcarra y continuó y fue cerrado por Sagasti, ¿no? Y lo que he visto yo ayer en los diferentes canales de televisión es una lavada de cara para el gobierno. Inclusive hasta el propio Sagasti ha salido a defender a Pedro Castillo el día de ayer, como si él fuera imputado en algo. Lo que pasa es que hay que recordar que Sagasti,
porque, y eso regresamos al tema de Samir Villaverde cuando habla en la Comisión de Fiscalización que hubo un fraude electoral en la segunda vuelta para favorecer a Pedro Castillo. Obviamente Sagasti está preocupado porque quien impidió la auditoría internacional fue el propio Sagasti. Hay que recordar que él llamó a Mario Vargas Llosa para que hable con Keiko, para que Keiko acepte su derrota y que proclamen a Pedro Castillo. Obviamente, si se descubre que ha habido un fraude electoral, no solamente van a terminar en la cárcel el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente de OMPE, sino todos los que estuvieron involucrados o quisieron tapar ese fraude electoral que se dio escandalosamente, porque ninguna persona en su sano juicio va a creer actas donde Pedro Castillo tenía el 100% de votos. Ni siquiera había un solo voto para la señora Fujimori, ¿no es cierto? Entonces esto demuestra que además esto fue muy bien trabajado y sobre todo en los sitios más alejados del país, donde era muy difícil comprobar esto. Pero hay que recordar que López Alega pidió que sea y se verifique las firmas, porque hoy día es muy fácil ir a preguntar a Juanito Pérez en un pueblo alejado de la serranía peruana si votó. Si él dice que no votó y está su firma, también se complica a él, porque tendría que pagar una multa por no ir a votar. Segundo, se comprobaría realmente el fraude. Entonces, lamentablemente las actas se queman después del proceso electoral. No hay forma de saber ahora quién fue a votar y quién firmó y no firmó, porque no va a haber una comparación de la firma en presencia de un fiscal o de un juez con lo que aparece en el planillón electoral. Entonces, pero si hay audios que Samir Villaverde ha anunciado que los va a entregar posiblemente, creo que el gobierno no le va a quedar otra alternativa y a Pedro Castillo o fugarse o ser vacado. No hay más. Hemos tenido la respuesta del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que dice, el doctor José Luis Salas Arenas, que manifiesta que pudiera haber algún tipo quizás de alguien, un tipo de contubernio de algún empleado del Jurado Nacional, ¿no? que estaría implicado en algún tema. Pero eso no es una respuesta que esperamos, pues, la ciudadanía, ¿no? Al menos yo soy segunda cesitaria del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados de Lima y yo no espero, pues, esa respuesta. Esa respuesta no me la da, pues, un alumno de primaria. Esa respuesta de Salas Arenas prácticamente te está confirmando que había un fraude. Y le ha pasado la pelota a la OMPE, porque él se ha lavado las manos. Pero hay que recordar quién fue Salas Arenas. Él, aunque lo niegue, él fue defensor de senderistas en Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, él viene de una filosofía de izquierda. No sé si extrema izquierda, pero sí de izquierda. Entonces, es peligroso. Y por eso te decía que si hay un cambio de gobierno, o cae el gobierno de Castillo, hay que tener un gobierno de transición para poder recuperar las instituciones fundamentales del pilar de la democracia. Y acá quiero felicitar al Congreso porque por fin pudo elegir a los reemplazantes en el Tribunal Constitucional. Creo que eso es un gran avance para la democracia en este país. Lamentablemente, en mi época no se pudo porque tanto Mirta Vázquez, que presidía el Congreso, como la izquierda y el Partido Moderado se opusieron. Y el FREPAP, y hay que decirlo con nombre propio, traicionó porque ellos ofrecieron el apoyo para llegar a los 87 votos para completar los 6 miembros que faltaban. El día de la votación, lamentablemente, votaron a abstención. Se dieron marcha atrás porque después nos enteramos que se habían reunido con Sagasti. Y no sé cuál había sido el acuerdo, pero finalmente se supo de que FEPAP no votó y eran 15 votos necesarios para la elección de ese Tribunal Constitucional. Y creo que hubiera sido el mejor momento para elegir ese Tribunal Constitucional, porque nosotros ya estábamos de salida. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no iba a depender de quien fuera elegido, porque no seguíamos el mandato. Hoy día quizás, no lo sé, ha habido alguna negociación, porque siempre esta es una elección política, básicamente, los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, los actuales representantes, quieras o no, están ligados por quienes votaron a favor de ellos para ser elegidos. Y es por eso que yo decía, cuando era congresista, este era el mejor momento para elegir a los reemplazantes. La pregunta del estribo, ¿crees que en esta oportunidad ya existen algunos candidatos para el defensor del pueblo? ¿Crees que se va a dar con efectividad esta elección? ¿Llegarán a los 67 votos alguno de ellos? Yo creo que sí.
y porque ya se demostró que se puede conversar con todas las fuerzas políticas y llegar a un consenso. Va a depender del manejo de los voceros, básicamente, de poder coordinar y llegar a este consenso de 87 votos. Muy difícil, por cierto, pero no imposible. Acá es voluntad política necesariamente. Si no hay eso, no se va a llegar y tendremos una encargada en la Defensoría del Pueblo. Ricardo, te agradecemos mucho la participación en el programa, como siempre, dándonos pues luces importantes acerca del tema de la coyuntura política. Conversamos en una próxima oportunidad acerca de estos temas tan importantes. Muy buenas noches. Te agradezco. Gracias, doctora. Buenas noches.